Capítulo 14. Hola, no tengo mucho que decir, salvo dar las gracias a mis nuevos mecenas. Robert, William Kirk, Oyan Sauce, Ray Hill, Nini Nickel, sois geniales. La próxima actualización es Fate Coiling Sword y Snafu. Eso es todo, el autor Nim Teuriter se despide. Revisado en versión beta por Shihilla, Maglad, Dark Lord 331 y Game Cruiser 55. Desde que estiró la pata, enfrentarse a los más duros de los duros se había convertido en su único propósito, no, en su obsesión. A pesar de la cantidad de enemigos que se había ganado, los remordimientos que lo atormentaban y los muchos momentos que hubiera querido cambiar, jamás respondió al llamado del Grial para alterar el pasado. Para el espíritu heroico, tal camino, si bien no era una salida cobarde, simplemente no le parecía correcto. Había aceptado cada cicatriz y cada fracaso como algo que debía sobrellevar y de lo que debía aprender. Sin otro deseo que el de encontrar un digno adversario, eligió seguir viviendo en el más allá, llevando ese anhelo con orgullo, como el escudo que lucía en su espalda. Esta sed de batallas dignas lo había acompañado toda su vida. Recordaba el día en que el Conchobar Magnesa lo había convocado, hablando de un oponente al que ningún guerrero había vencido. Un joven, decían, que desafiaba todas las expectativas con una fuerza impropia de alguien de su edad. Aquellas palabras captaron su interés, no porque fuera una orden del rey, sino porque despertaron algo en su interior. El momento fue tan claro como el agua. El muchacho había salido ante él, aún tan joven, pero con una presencia imponente. Había señales entonces, incluso advertencias, señales que le susurraban algo familiar, algo que debería haber visto. Incluso Emer le rogó que no respondiera a la llamada del rey. Esa mujer, tal vez dotada del don de la clarividencia, por lo que él sabía, a juzgar por la veracidad de sus palabras. Sin embargo, él la ignoró. Quizás, solo por esta vez, el ansia de desafío había silenciado la voz en la que normalmente confiaba. No solo ella, sino también esa intuición, siempre presente, siempre acertada, había quedado ahogada bajo el peso de la anticipación. ¿Cuál es tu nombre y linaje?, preguntó. Una pregunta nacida del instinto, casi como un saludo entre guerreros para darse a conocer. Pero no obtuvo respuesta, aunque no le importó. Los deseos de cada uno eran diferentes, al igual que sus objetivos. No todos anhelaban la fama. De todos modos, los rumores no mentían. El muchacho tenía un talento natural con la lanza, un prodigio en todo el sentido de la palabra que incluso enorgullecería a su maestro. Poseía una velocidad casi igual a la suya, una fuerza capaz de romper piedra y movimientos que se deslizaban como los de una serpiente, esquivando cada estocada con anticipación, como si viera el futuro mismo, cada tajo, respondiendo con golpes propios. El duelo fue un borrón. Saltaron chispas y, finalmente, hubo sangre. Ambos sufrieron heridas. Pero ni una sola vez el muchacho mostró miedo, ni una sola vez se inmutó ni se dejó dominar por él. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Q volvió a sentir aquel viejo fuego. Su sonrisa se extendió libremente, salvaje e incontenible, pues había encontrado a alguien que realmente podía seguirle el ritmo. Sus rugidos llenaban el aire, risas y furia chocando con el sonido del acero. Se entregó a la sensación, su lanza danzaba más rápido, sus golpes impactaban con más fuerza. Cada movimiento se convertía en una vorágine de intención, más bestia que hombre. Pero el muchacho tampoco se rindió, superando los límites del dolor y el agotamiento solo para mantenerse a la par. Pero todo lo bueno acaba por terminar. Poco a poco, la situación tenía que cambiar. Un error. Eso era todo lo que hacía falta. Ya fuera por arrogancia, cansancio o simplemente por la falta de agilidad de un guerrero que llevaba demasiado tiempo alejado del mundo de las sombras y no había recibido una buena paliza de aquella mujer temible, Q flaqueó. Y el muchacho atacó. La lanza impactó en la carne. Una herida pequeña, afilada y penetrante en el hombro. No fue mortal en absoluto, pero sí lo suficientemente grave como para aturdir al sabueso del Ulster. Ese desliz se convirtió en lo único que el joven guerrero necesitaba para cambiar el rumbo del combate, acorralando a su oponente. Sus movimientos eran precisos, recordándole en cierta medida a Ferdiad. Con los ojos de Q desorbitados, todo rastro de racionalidad se desvaneció, dando paso a una sed insaciable de batalla. Una energía mágica lo inundó, recorriendo sus extremidades, fluyendo hacia la lanza y liberando una oleada carmesí.
Se acabó reprimirse. Con toda su intención, desató Gaebolg, el ataque que impactaba infaliblemente, volcando toda su energía en él. El arma afilada que traspasaba con la muerte. Y el muchacho, por muy brillante que fuera, no estaba preparado para lo que venía después. Antes de que el ataque lo alcanzara por completo, una voz tenue se coló en los oídos de Q como un susurro proveniente del otro lado de una gran brecha. Ella no me enseñó eso. Parpadeó. Las palabras no tenían sentido en ese momento, y la confusión se reflejó en su rostro. Sin embargo, ya era demasiado tarde para detenerlo y su lanza impactó en el corazón. El sonido del golpe resonó en el campo, pero al principio se limitó a mirar al muchacho con incredulidad. En la calma que siguió, cuando el estruendoso pulso del combate disminuyó y la emoción se desvaneció de sus extremidades, Q se acercó. La racionalidad comenzó a instalarse donde antes reinaba la excitación. Sus ojos se posaron en el pecho del joven, en el tenue brillo dorado que rodeaba el dedo que le había dado a Ife hacía mucho tiempo. Todo encajó a la perfección. Fue entonces cuando todo se desmoronó. El anillo. Lo reconoció. La adrenalina del combate se desvaneció en un instante. Lo que debería haber sido una victoria ahora se sentía como un golpe bajo. Bajó la mirada, con las manos temblorosas. El calor de la batalla había sido reemplazado por un frío y profundo temor. ¿Por qué no me lo dijiste? Las palabras le salieron como una súplica. Ya no sabía con quién estaba hablando. El muchacho, a pesar de la herida mortal que se extendía por su pecho y de que ya no había forma de salvarlo, le dedicó una suave sonrisa, surcada por el dolor pero a la vez llena de orgullo. Quería impresionarte, dijo. Quería que reconocieras mi habilidad. Su hijo, Conla. Había elegido el nombre hacía mucho tiempo, antes de abandonar la tierra de las sombras, antes incluso de ver al niño. Se había marchado sin presenciar su nacimiento, sin formar parte de su vida. Y ahora allí estaba, tendido a sus pies, abatido por la misma lanza que debería haberlo protegido. Enviado a un viaje con 3 reglas malditas impuestas por su madre. Atado por promesas que sellaron su destino. Mientras la luz comenzaba a desvanecerse de los ojos de Conla, Q se arrodilló a su lado, con una débil sonrisa en el rostro. En el fugaz instante que compartieron, intentó darle algo, cualquier cosa, aunque solo fuera el consuelo de un hombre, rodeado de todos los guerreros y amigos. Este es mi hijo, dijo, apenas pudiendo mantener la voz firme. Se los presentó a Conla uno por uno y viceversa. Mi sangre, mi pariente, uno de los guerreros más fuertes a los que me he enfrentado en mi vida, si no el mejor. Observó cómo el niño se quedaba inmóvil, viendo cómo las brasas que ahora le recordaban tanto a las suyas se extinguían lentamente. No recordaba la última vez que se había sentido tan débil. Esto, furioso. Esto la disgustó profundamente, y también a sí mismo, pues él era igualmente responsable de ese pecado. Si querías que me arrepintiera, si esta era tu venganza por haberme marchado, habría aceptado cualquier cuchillo, la llama, la maldición. Cualquier cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? ¿Cómo pudiste condenar a nuestro hijo a semejante destino, Ife? Su voz se quebró, sin dirigirse a nadie vivo, sin pensar en nadie que pudiera responderle. La rabia le hervía por las venas al recordar las 3 reglas que su madre le había impuesto a Conla y sus claras intenciones. Ella no estaba allí. No lo oiría, pero había ganado. Ya no había orgullo. Ni honor. Solo sangre en sus manos y silencio en sus brazos. Abrazó a su hijo con fuerza, abrumado por el peso de su propio fracaso, durante un tiempo que no pudo medir. Por mucho que quisiera culparla a ella, sus propias decisiones del pasado eran igualmente responsables de este desenlace. Romper, Fujimi Hai, con el susurro de las hojas entre los árboles y el eco lejano de algunos disparos provenientes de la ciudad aún en llamas, incluso a esas horas de la noche, Q abrió los ojos adormilados. Mirando fijamente el profundo cielo negro salpicado de tenues estrellas, su cuerpo descansaba sobre una cama improvisada en la azotea. Desafortunadamente, había optado por dormir a la intemperie, vigilando por si ocurría algo inesperado. No se le escapaba la ironía de su papel allí, pero, al fin y al cabo, era lo mejor. Algunos de los otros estudiantes habían tomado medidas similares, utilizando lo que podían encontrar para improvisar camas dentro del gimnasio.
De su visita anterior, los libros yacían esparcidos bajo ellos, aplanados como colchones irregulares para mantener sus cuerpos alejados del suelo, mientras que otros habían apilado su ropa para amortiguar el frío piso del gimnasio. Algunos habían sacado las colchonetas del club de aterrizaje de salto con pértiga y estaban acurrucados en silenciosos grupos. Nada parecía cómodo, pero la comodidad no era el objetivo. El descanso, aunque fuera breve, era un lujo poco común en esos momentos. Muchos aún no sabían si sus familias seguían con vida. Algunos ya daban por hecho lo peor y se sumían en el duelo con desesperación, unos pocos conservaban la esperanza y el resto simplemente intentaba mantenerse enteros. Los ojos de Q vagaron a su alrededor, y con un leve suspiro, se incorporó, se levantó silenciosamente de la cama y se tomó un momento para masajearse las sienes. Ya ni siquiera soy un sirviente, murmuró con voz baja y ronca. ¿Qué sentido tiene recordar esas cosas? Hablaba consigo mismo, con la voz cargada de tristeza por el fragmento de una vida pasada pero no olvidada. Arrepentimientos que jamás desaparecerían del todo, recuerdos que no se habían desvanecido en lo más mínimo. Incluso ahora, años y mundos más allá, el recuerdo se negaba a abandonarlo. Hacía muchísimo tiempo que esa pesadilla no se le metía en la cabeza, no es que pensara que fuera porque estuviera cansado ni nada por el estilo, sino que su cerebro era un cabrón y sacaba a la luz cosas que preferiría dejar enterradas. Es una mierda andar fregando ahora, gruñó, pasándose los dedos por el pelo. No tiene sentido estar aquí tumbado esperando a que amanezca, no voy a poder dormirme pronto. No tenía sentido intentar dormir de nuevo. Se conocía lo suficiente como para saber que, una vez que ese tipo de recuerdo lo despertara, tardaría un buen rato en olvidarlo. El único remedio que se le ocurrió fue salir a tomar un poco de aire fresco. El golpeteo de sus botas contra el tejado resonó suavemente en la oscuridad. Al llegar al borde, apoyándose en la barandilla metálica, bajó la mirada hacia la puerta principal de la escuela, deteniéndose en los restos retorcidos del coche de Yoshito, arrinconado contra la entrada a modo de barricada improvisada. La mayoría de sus piezas habían desaparecido o estaban en lugares donde no debían estar, como el motor, ahora encajado dentro de los asientos del pasajero para añadir peso. Una solución tosca, sin duda, pero mantenía la puerta en su sitio, mejor que nada. Hoy no se podía hacer mucho. Los estudiantes estaban conmocionados, algunos llorando y otros vomitando por el estrés o simplemente por ver a los no muertos. Necesitaban tiempo para asimilar la situación. Esperar que hicieran algo más que recoger los suministros ya esparcidos por toda la escuela sería inútil. Según Rei, el incidente de la cafetería de esta mañana ya mostraba indicios de problemas inminentes, con alborotadores ideando planes y aprovechándose de los más vulnerables ese Shido, metiendo toda la comida en el almacén del gimnasio con Teshima en la mano. Es bastante obvio lo que planea hacer, pero me sorprende que casi nadie se haya dado cuenta de lo que está pasando. Incluso los profesores estaban demasiado ocupados para darse cuenta. Kyoko estaba más preocupada por él y por calmar a quienes pudieran sufrir ataques de pánico. En cambio, esa enfermera, tan despistada como siempre, parecía ir un paso por delante. Ya tenía todo el material médico a mano y estaba completamente concentrada en curar las heridas de Yoshito y su familia, asegurándose de que no se infectaran. El director, por otro lado, perdió toda su autoridad y se convirtió en una figura muda que simplemente seguía a sus colegas a todas partes. En cuanto a los demás profesores, ya se habían aliado claramente con el tipo de las gafas. La escena casi hizo reír a Q, como si viera a un niño jugando a ser rey y reuniendo súbditos leales con promesas ridículas y palabras amables. Lo mejor es mantenerlo a raya. Matarlo está descartado, o me saldrá el tiro por la culata. Los alumnos ya no confían mucho en mí, imponer el orden mediante el miedo solo me perjudicará en el momento más inoportuno. Mejor reservarme eso para cuando la serpiente muestre sus colmillos. Pero claro, soy el único que tiene un arma de verdad, eso por sí solo debería inclinar la balanza, aunque sea un poquito, a mi favor. Una parte de él sentía curiosidad por ver qué lío tramaba Shido. Aunque era una serpiente disfrazada, no se comparaba con alguien como Kotomine y no representaba ninguna amenaza para él. Pero bajar la guardia ante ese hombre sería una tontería, un error por el que incluso su maestro se habría golpeado la cabeza contra una montaña. Todo esto hizo que se rascara la barbilla y murmurara: «Maldita sea, necesito una maldita cerveza».
Solo eso podía calmarlo. Ya podía saborearlo en la garganta, esa bebida que adormecía los pensamientos y le tranquilizaba. Lástima que no hubiera en la escuela. Su reserva estaba guardada bajo llave en su apartamento, un lugar muy lejos de aquí. Siendo sincero, no valía la pena el largo viaje. Miró calle abajo. Veamos, la tienda de conveniencia más cercana está a 2 cuadras, espera, no. Ese lugar se incendió esta mañana. Así que tendría que ir aún más lejos. Entonces serías aún más idiota si siquiera lo intentaras, dijo una voz irritada a su lado. Se giró, con una sonrisa burlona en el rostro, al ver a la chica conocida de pie con los brazos cruzados. Saya tenía el pelo rosa ligeramente despeinado, no llevaba gafas y su expresión le decía exactamente lo que pensaba de su plan. Permaneció allí en silencio, la luz de la luna iluminando la marcada línea de su mandíbula. ¿No puedes dormir?, preguntó, arqueando una ceja. Saya resopló con desdén mientras cruzaba los brazos bajo su voluminoso pecho. Sinceramente, me sorprende que alguien pueda dormir en una noche como esta. El cielo está prácticamente en llamas y media ciudad sigue gritando. Además, prefiero que haya varios ojos vigilando en lugar de depender de una sola estudiante de intercambio excéntrica a la que casi nadie conoce y que, en el mejor de los casos, solo se ha hecho amiga de un puñado de personas. También debería preguntarte por qué no estás durmiendo. Hasta Saeko parecía visiblemente cansada después de regresar. Supongo que fue una pesadilla, dijo, sin dar más detalles. ¿Quieres que pasemos un rato juntos? Claramente tú también tienes muchas cosas en la cabeza. Bien. Gracias por hacerme compañía, respondió Q con un tono tranquilo, pero lleno de sincero agradecimiento. Aunque sus palabras anteriores habían sido duras, no había rencor en ellas, y su expresión permaneció neutral. Él le dedicó una sonrisa discreta, una que apenas levantó las comisuras de sus labios, antes de volver a dirigir su mirada hacia el resplandeciente paisaje urbano a lo lejos. Volviendo a nuestra conversación anterior, no estarás pensando seriamente en salir otra vez solo para comprar un paquete de cervezas, ¿verdad? De hecho, a tu edad ni siquiera deberías beber esas cosas. Dijo Saya con irritación. ¿Acaso la ley sigue vigente cuando la ciudad misma ha dejado de existir y lo único que queda son ruinas calcinadas y cristales rotos? Replicó él, alzando una ceja. Para su sorpresa, ella no titubeó ni se retractó. En cambio, reafirmó su postura. Las leyes nunca fueron solo para la ciudad o el gobierno. También eran para el pueblo en general. Su propósito es mantenernos civilizados, o al menos a quienes no pueden razonar con la razón. Incluso si ya no hay policías que las hagan cumplir, mientras la gente crea en ellas y sienta su peso, seguirán teniendo cierta influencia. Resultan útiles contra quienes, para empezar, no son capaces de mantener sus propios principios morales. Parpadeó, momentáneamente sorprendido por la claridad con la que ella exponía su punto de vista. No se limitaba a soltar discursos vacíos. Creía en cada palabra que decía. Vaya que sí, dijo, con una sonrisa torcida en los labios. Eres mucho más que una cara bonita y un cuerpo pequeño. Se quedó boquiabierta, un furioso rubor de vergüenza le cubrió el rostro. Perdón. Exclamó, retrocediendo mientras sus brazos se cruzaban instintivamente sobre su pecho. Su mirada se agudizó, sin darse cuenta de que sus acciones hacían que su ya prominente busto pareciera aún más grande. Eso es acoso sexual. Solo estoy siendo honesto, muchacha. Es un cumplido, de verdad, dijo encogiéndose de hombros con una mirada que sugería que no tenía ninguna mala intención. Podrías haberme elogiado de otra manera, espetó. La forma en que lo dijiste da la impresión de que pensabas que era una tonta que solo merece atención por su físico. Te equivocas, dijo, y esta vez su voz tenía un tono más sereno que la llamó la atención por un instante, antes de que terminara arrepintiéndose al escuchar sus siguientes palabras. Pensaba que solo eras una chica impulsiva con una cara bonita y un cuerpo a juego. Ahora sé que también eres muy inteligente y sabia. ¿Por qué tú? Continuó sin prestar atención a su rostro amenazador. Esa fue mi primera impresión, y no voy a fingir lo contrario. Tienes que admitir que no me recibiste con los brazos abiertos cuando nos conocimos. Y no me diste la impresión de ser alguien de fiar, replicó ella con un bufido. Parecías un delincuente desde el momento en que te vi. Q soltó una risita y relajó los hombros.
Había algo extrañamente reconfortante en la forma en que ella le restregaba la cabeza. Le recordaba un poco a su madre, tan temperamental como siempre, lanzándole una zapatilla a la cabeza cada vez que se portaba mal. Ojalá la chica no le hiciera lo mismo. Al pensar en sus padres, su ánimo decayó un poco de nuevo. ¿Quién iba a imaginar que se encariñaría tanto con este mundo, con sus nuevos padres y con su nuevo hogar? A pesar de todo, estaba agradecido. Dejemos el tema de la cerveza a un lado por un momento. Todavía necesito salir a comprar provisiones. La comida almacenada en la cafetería puede parecer un festín ahora, pero con la cantidad de personas que somos, en 3 días estaremos apurando hasta la última lata. Quizás podamos extenderla a 4 si empezamos a racionar, pero eso solo aumentará el estrés y la ansiedad entre los estudiantes. En cuanto al agua, el grifo sigue abierto y también tenemos un inventario de agua potable que durará fácilmente una semana. Aún así, es mejor mantener el inventario abastecido siempre que se presente la oportunidad. Quedarse de brazos cruzados esperando lo mejor no servirá de nada. Saya no habló de inmediato, simplemente se acercó a él y se apoyó en la fría barandilla de metal, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el patio de la escuela iluminado por la luna. Si bien admito que los recursos deberían ser nuestra prioridad número 1, dijo finalmente con voz serena y pausada, hay un gran defecto en su plan. No la interrumpió. Por la expresión de su rostro y la pausa que hizo, ya se hacía una idea de lo que iba a decir. Aunque encuentres muchas tiendas de conveniencia por aquí y traigas toda la comida enlatada y los bocadillos que puedas, no será suficiente para alimentar a todos. Al menos no por mucho tiempo. A menos que logres conseguir un camión grande, llenarlo hasta el tope de provisiones y regresar sin alertar a ninguno de los muertos vivientes de la zona que seguirán pululando por el lugar. Saya alzó la mano y señaló hacia las puertas. Aún se mantenían en pie, por ahora, pero más allá acechaban figuras dispersas con carne putrefacta y ojos vacíos. Conté al menos 12 hace un rato. Llegaron más después de tu entrada triunfal, pero estos no se han ido. Si sigues usando el autobús escolar para ir y venir como un reloj, tarde o temprano habrá demasiados y algo saldrá mal. Basta con un solo error. Si uno de esos se cuela, todo lo que hemos construido aquí se derrumbará en el caos. Siempre puedo matarlos, respondió Q con calma. Aunque su tono no era desdeñoso, ya que sus argumentos eran válidos. Incluso si una docena lograra pasar, puedo encargarme de ellos. Saeko también, e incluso Ri. No soy el único protector aquí. Pero ella tenía razón. Las puertas resistían por ahora, e incluso con el refuerzo que él había tallado con sus runas, no durarían para siempre. Necesitaría más material, más tiempo y más mano de obra si querían que los muros fueran realmente seguros. Sin mencionar que la mayoría de la gente allí quería reunirse con sus seres queridos, con la esperanza de que al menos uno de ellos hubiera sobrevivido. Decirles que todos sus conocidos habían muerto era una ignorancia y, en general, una mala idea. A él mismo no le resultaba muy atractiva la idea de quedarse encerrado allí. Sí, nosotros tampoco podemos quedarnos encerrados aquí para siempre, añadió, rascándose la nuca. Aunque pudiera arreglarlo todo desde dentro, no sería suficiente. Exacto, dijo Saya asintiendo con firmeza. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos quedemos sin luz y sin agua potable. Esta escuela, a pesar de su apariencia lujosa, no fue construida pensando en la supervivencia. No hay un generador de emergencia que funcione con combustible. Incluso tener uno solo atraería a más de esas criaturas con el ruido. El hecho de que aún tengamos luz significa una sola cosa. Que hay supervivientes, terminó él por ella, entrecerrando los ojos. La idea no era descabellada. Por mucho que le gustara pensar que él y los demás habían actuado con inteligencia, no era tan arrogante como para creer que eran los únicos que seguían con vida. Los humanos eran exasperantemente resistentes, y dondequiera que existiera la más mínima posibilidad de supervivencia, alguien se abriría paso a la fuerza hasta alcanzarla. Podemos ir a casa de mis padres, dijo de repente, pillándolo desprevenido. Se giró hacia ella, arqueando una ceja. ¿Tus padres? La chica de pelo rosa asintió, mirando a lo lejos, probablemente hacia donde se encontraba su casa. Sí. La finca Takagi es lo suficientemente grande como para alojar temporalmente a tantos estudiantes. Si fuera necesario.
Mi padre ha alojado a muchos de sus hombres para entrenarlos, entre otras razones. Nos las arreglamos con unas cuantas camas y colchones. Podría funcionar, mejor que dormir sobre libros y cortinas. Y tanto mi madre como mi padre tienen personal de seguridad entrenado. Si alguien sigue vivo ahí fuera, son ellos. No hay manera de que hubieran muerto en un lío como este. Takagi. El nombre resonó en su mente por un instante antes de que una imagen vívida se formara en su cabeza. Un hombre de rostro severo y ceño fruncido tan intenso que incluso Archer parecía inofensivo en comparación. El recuerdo de aquel encuentro en el santuario no lo abandonaba, especialmente la imponente presencia que aquel hombre irradiaba. Vaya, mira tú, murmuró Q con una sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios. Tenemos una princesa, ¿eh? Contigo nunca hay sorpresas. Ah. Exclamó, sonriendo cuando Saya intentó golpearlo en el costado, pero se detuvo a mitad de camino. Tomó un momento para respirar y reprimir su ira. No te pases de listo conmigo, advirtió Saya, entrecerrando los ojos. Puedes usar ese falso encanto raro con Ryo Saeko todo lo que quieras, pero vuelve a intentar esa actitud insolente conmigo y te arrepentirás. Así que si te parezco encantador. Me alegra saberlo. Soltó una risita disimulada. La chica podía ser orgullosa y tener una lengua afilada, pero ahora lo veía claro. En el fondo, era alguien que se tomaba en serio la vida de todos a su alrededor, aunque fingiera que no le importaba. En efecto, es todo un petardo, pensó Q con una sonrisa irónica. Bueno, la buena noticia es que no tendremos que ingeniárnoslas para vivir de esta escuela durante mucho tiempo. No tendremos que convertir medio campus en tierras de cultivo solo para alimentar a la gente, dijo, con los brazos cruzados mientras se recostaba. La mala noticia es que tendremos que trasladar a varios cientos de estudiantes al otro lado de la maldita ciudad, hasta tu mansión. Soltó una risita discreta, de esas que denotan más cansancio que diversión. No te voy a mentir, chica. Este plan es bastante más arriesgado que si yo saliera sola a buscar comida enlatada y agua potable. Supongo que es lo que hay que hacer cuando tienes que salvar la vida de tanta gente. ¿Eso significa que no lo harás?, preguntó Saya, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. No. Lo haré, respondió sin dudarlo. Pero antes de que nos apresuremos a subir a todos los estudiantes al autobús y partir como ovejas, primero tendremos que hacer algunos preparativos. Para ello, tendrás que darme la dirección de tu casa y así podré explorar las rutas que debemos tomar y despejarlas. Saya tarareó, claramente sin mostrar desacuerdo, pero sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su impaciencia. Lo que sea que funcione, me parece bien, pero hazlo rápido antes de que las cosas se te escapen de las manos, pero tampoco te fuerces demasiado. No quiero tener que lidiar con una reír resentida en caso de que mueras. Una carcajada escapó de sus labios. Ja 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 ja. Puede que te cueste creerlo, pero soy bastante difícil de matar, muchacha. Además, le hice una promesa a Kyoko hace un rato, y no moriré hasta que al menos la haya cumplido. Si muriera, sería de viejo a manos de un guerrero digno. Puso los ojos en blanco. Últimamente has estado viendo demasiadas películas, pareces un otaku. Aún así, te prefiero a ti que a esa persona, murmuró, mirando hacia el gimnasio a lo lejos. Q siguió su mirada y comprendió al instante. Ah, él. Claro que sí, él. No soy tan ingenuo como los demás. Es obvio que los estudiantes le están tomando cariño a Shido, y él se está aprovechando de eso. Tú no estabas allí para escuchar ese discurso tan falso y obsceno. No sé qué trama, pero no me gusta nada. No confío en que lidere a nadie, y menos a mí. Al ver cómo hablaba de ese profesor en particular, se preguntó si también habría algún problema entre ellos. Pero no escuchó nada al respecto ni de Rei ni de Kyoko, ya que Shido parecía ser bien recibido por la mayoría de los estudiantes, excepto por Rei, claro está. Como si le leyera el pensamiento, añadió. Ya conocía a su padre, o mejor dicho, mi madre lo conoció. Un político despreciable. La forma en que Shido hablaba y se comportaba antes me recordaba mucho a ese hombre. Ah, eso tenía sentido. Al menos tenía buena intuición. Él nunca conoció al padre del que ella hablaba. Solo lo veía brevemente en las noticias de vez en cuando y no tenía una opinión formada sobre él. Entonces, con todo lo que me cuentas, ¿significa que me apruebas como líder?, preguntó Q con una sonrisa torcida y un tono burlón.
En respuesta, ella levantó la mano y le mostró el dedo corazón con firmeza, dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra más. ¿Entonces no me vas a hacer compañía esta noche? Le gritó. Me han dicho que mi cuerpo es bastante cálido y agradable para abrazar. El fuerte sonido de una puerta al cerrarse de golpe fue respuesta suficiente. Tras sacudir la cabeza, Q decidió que lo mejor era volver a la cama. El aire frío había surtido efecto. El dolor de cabeza había disminuido un poco, el sabor amargo en la boca había desaparecido y la presión sobre su cráneo se había aliviado. Mientras regresaba, un leve ruido proveniente del piso inferior llegó a sus oídos. Intrigado, fue a investigar por los pasillos oscuros, captando un leve crujido y la voz baja de un hombre que hablaba solo en el único salón de clases iluminado. Se acercó sigilosamente, echando un vistazo a una de las aulas donde una mesa se había convertido en un banco de trabajo. Montones de trastos diversos abarrotaban su superficie. Grapas, tablones de madera, cinta adhesiva, trozos de cables y chatarra. Mientras tanto, un chico bajito y algo regordete, con el pelo hasta los hombros, trasteaba con algo. ¿Kota? Preguntó Q, acercándose a la puerta. Ah. El otro chico levantó la vista, sobresaltado, frotándose la nuca con timidez al golpearse con una repisa de madera en la pared. ¡Ay, ay, ay! Oh, hola. Yo solo estaba, ya sabes, mirando por ahí. Encontré algunas cosas en las salas del club y pensé en intentar hacer algo útil. Los ojos de Q recorrieron el banco de trabajo improvisado, lleno de herramientas y trozos de diversos materiales. ¿Y qué estás construyendo exactamente a estas horas de la noche? Bueno, me di cuenta de que, aparte de tu lanza, no tenemos armas de verdad, dijo Kota, haciéndole señas para que se acercara a la mesa, cosa que el irlandés hizo por curiosidad. O sea, claro, tenemos baits de béisbol, palos, bokens y palos de hockey, pero no son muy fiables. Así que pensé, ¿por qué no improvisar? Como MacGyver. Antes de que Q pudiera mencionar que no tenía ni idea de quién era MacGyver, Kota se giró con un entusiasmo sorprendente y lanzó hacia adelante lo que parecía la profana descendencia de una pistola de clavos y un proyecto fallido de feria de ciencias. Miren esto. Modifiqué esta pistola de clavos que encontré en el cuarto de suministros, explicó Kota, con los ojos brillantes tras sus gafas. Obviamente no es una pistola de verdad, pero reforcé la estructura y aumenté la presión del mecanismo. Le añadí esta empuñadura de una vieja raqueta de tenis y fabriqué esta mira con un clip doblado y un poco de alambre. No es muy bonita, pero funciona. Mucho más fiable que esas Lorcine L380 baratas. ¿A quemarropa? Esta belleza atraviesa cráneos de zombies, garantizado. Q dio un paso al frente y tomó el prototipo en sus manos, examinando el extraño artilugio. Tenía una textura peculiar, cubierto de cinta adhesiva y tablones de madera, pero en general era sólido. Lo inclinó ligeramente, sin saber muy bien cómo evaluarlo. Sí, es rudimentario, pero supongo que servirá en caso de apuro. Kota sonrió, con un destello de orgullo tras sus gafas. Esto es solo el prototipo. Tengo otras ideas que quiero probar cuando consiga más piezas. Q, que alternaba la mirada entre el niño y el arma improvisada que sostenía en sus manos, quedó más que impresionado. ¿Cómo hiciste esto? Preguntó, con las cejas arqueadas por una sincera curiosidad. No es nada, en realidad, respondió Kota, frotándose la nuca con una sonrisa forzada. Solo aprendí algunos trucos básicos de un contratista militar privado estadounidense que visité en Estados Unidos durante las vacaciones de primavera. Pruébalo, a lo mejor te gusta. Su tono era esperanzador, claramente ansioso por la aprobación de Q. El espíritu heroico se quedó quieto un instante, sopesando el artilugio entre sus manos antes de emitir un leve murmullo y ceder con un encogimiento de hombros. Aunque las armas nunca habían sido su fuerte, alzó el arma, apuntó a la tabla de madera en el centro de la habitación, ahora marcada con una diana dibujada a toda prisa, y apretó el gatillo. Un silbido agudo siguió a continuación. El aire comprimido salió disparado del cañón, lanzando un clavo que cruzó el aula a toda velocidad y se clavó justo en el centro de la pizarra. Un buen golpe, pero su sonrisa se extendió lentamente, dejando entrever una sonrisa traviesa en las comisuras de sus labios. Espera, tengo una idea mejor. Sígueme. ¿Eh? Kota parpadeó, confundido, pero obedeció sin protestar.
Recorrieron los silenciosos pasillos y llegaron al patio iluminado por la luna. Q lo condujo hacia las puertas principales, donde los muertos vivientes seguían arañando y arrastrándose, golpeando el metal con una persistencia irracional. Toma. Q se detuvo y, con un gesto despreocupado, le devolvió la pistola de clavos a Kota. Vaya. Kota apenas lo alcanzó, tropezando ligeramente. ¿Cuál es el plan? Hiciste esto con la idea de acabar con los muertos, ¿verdad? Preguntó, con la mirada fija en las siluetas que gemían al otro lado de la valla. Entonces, ¿qué sentido tiene probarlo en un trozo de madera? Eso no nos dirá qué tan efectivo es contra ellos. Aquí tenemos objetivos de verdad. Anda, pruébalo. Yo. Seguro que no quieres hacerlo tú. O sea, eres tú quien siempre está atacando. Tendría más sentido que lo usaras tú. Q negó con la cabeza y le dio una palmada firme en el hombro. Aprecio la intención, muchacho. Pero soy mejor con una lanza que con cualquier arma de fuego. No podré usarla correctamente. Y les guste o no, todos tendrán que aprender a defenderse. Esta es su herramienta. Vean de lo que es capaz. A pesar de esas palabras, Kota vaciló, pero las palabras se asentaron en su mente como una chispa que enciende y escaseca. Volvió a mirar su creación antes de que una leve sonrisa, similar a la de Q, apareciera en su rostro. Muy bien, te mostraré de qué está hecha esta preciosidad. Hay que presionar la punta para desactivar el seguro, lo que puede dificultar su uso, pero bueno, me las arreglaré. Maricón. El sonido fue más un silbido que otra cosa, similar al anterior, un estallido a presión que apenas resonó en el patio. Comparado con un arma de verdad, era silencioso. El clavo surcó el aire y se clavó limpiamente en la frente de uno de los zombis más cercanos. Se desplomó al instante, desmoronándose como una marioneta a la que le cortan los hilos. Q parpadeó, sorprendido por la precisión. En casa, siempre había usado martillos para sus proyectos de carpintería cuando se trataba de clavos, ya que nunca había usado una pistola de clavos. Esto era algo completamente distinto. Maricón. 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 Siguieron más disparos, cada uno con una precisión similar al anterior. Cada proyectil se clavaba entre los ojos o en la frente de su objetivo. En cuestión de segundos, la mitad de la multitud de muertos vivientes cayó como fichas de dominó, inmóviles en el suelo. Solo un disparo falló hasta el momento, pero aún así se incrustó en la garganta de un muerto viviente, del que brotaba sangre a borbotones. Vaya, murmuró Q, observando con las cejas arqueadas. Había supuesto que Kota era simplemente un tipo inteligente, tímido, algo empollón y hábil con las herramientas. Pero este nivel de precisión, ya has hecho esto antes, dijo Q, observándolo con una mirada cómplice. No hay ninguna posibilidad de que sea tu primera vez, a menos que seas un maldito prodigio. Lo cual, para ser justos, tendría mucho sentido a este paso. Sí, recibí algo de entrenamiento, respondió Kota, frotándose la nuca con una sonrisa avergonzada. Hice algo más que trastear con herramientas en Blackwater USA. Me inscribí allí durante un mes y aprendí a manejar armas de fuego, entre otras cosas. La verdad es que fue muy divertido, y aprendí bastante. Aunque nunca pensé que las usaría así. Eso es increíble. Dijo Q con auténtico entusiasmo, dándole una palmadita en el hombro a Kota. Sin duda eres el tipo de chico que me gustaría tener cerca. Alguien que pueda ayudar a mantener las cosas estables. Deberías habérmelo dicho antes. Habría recorrido la ciudad buscando materiales para ti, para ayudarte a construir más de esos. Jaja, quería hacerlo, admitió el chico. Pero también estaba un poco abrumado por todo, ¿sabes? Espera, ¿eso significa que quieres que haga más? ¿Para repartirlos entre los demás alumnos? ¿Estás loco? Q lo miró con los ojos muy abiertos. La mitad de esa gente ahí dentro apenas puede comprender lo que está pasando ni mantener la compostura, y mucho menos sostener un arma sin dispararle accidentalmente a alguien por la espalda o a sí mismos en el pie. Dales algo así y te prometo que el miedo los dominará y empezarán a disparar a todo lo que se mueva, suponiendo que siquiera puedan apuntar bien. ¿Y tienes suficientes clavos para todos? Piénsalo. Sería como darle una pistola cargada a un niño pequeño, y encima estás tratando de calcular cuántas balas le tocan a cada mocoso. Kota hizo una mueca, visiblemente perturbado por la imagen. Sí, entiendo tu punto.
Y tienes razón, algunos de ellos sin duda lo usarán para razones estúpidas. Un atisbo de resentimiento escapó de sus labios, algo que Q notó de inmediato y supuso que probablemente se refería a quienes lo habían acosado. Pero eso no significa que no haya algunas personas en las que confíe para que me hagan una, continuó Q, con voz más baja. Así que quede esto entre nosotros. Si puedes, haz una o dos más en secreto. Si te quedas sin materiales, avísame. Veré qué puedo conseguir cuando vuelva a salir. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Kota, con un tono inseguro pero no vacilante. ¿Quieres hacerlo?, preguntó Q, alzando ligeramente las cejas. No te voy a mentir, muchacho. No es bonito ahí fuera. Sangre, muerte y el olor a putrefacción en el aire. Es terrible, y empeorará mucho antes de mejorar. No te obligaré. ¿Estás pensando en encontrar a tus padres? No. No están en la ciudad ahora mismo. De hecho, se fueron de viaje corto a Estados Unidos. Si todavía están cerca del campamento donde entrené, probablemente estén a salvo, suponiendo que el virus no se haya propagado tanto. Y bueno, me parece injusto que tengas que encargarte de todo solo. Escuché tu conversación con Takagi, así que sí, quiero ayudar en todo lo que pueda. Eres un buen hombre, Kota, dijo el antiguo sirviente de la lanza con un gesto de aprobación. Jejeje, no lo menciones. Jaja, ¿te estás sonrojando? Q sonrió. ¿No estás acostumbrado a los halagos o algo así? No puedo evitarlo. No estoy acostumbrado a que me elogien así. No es por nada, dijo con sinceridad. Querer enfrentar esta locura y ayudarme requiere valor. Y el hecho de que aún puedas sonreír en momentos como este demuestra que tienes la cabeza bien puesta. Honestamente, ¿cómo es posible que alguien como tú haya sufrido acoso durante tanto tiempo? Kota se estremeció ante ese comentario. Para ser justos, solo fui al entrenamiento militar el verano pasado. En realidad no me enseñaron combate cuerpo a cuerpo, solo defensa personal básica. Me interesaban mucho más las armas, algo que el instructor estaba encantado de fomentar. Yo, al principio intenté defenderme, pero es difícil hacerlo cuando te enfrentas a más de un tipo. Madre mía, en esas películas parece tan fácil. Q asintió con la cabeza, recordando el estado del chico la primera vez que lo vio encerrado en un armario. Entonces, se le ocurrió una idea. Entonces, ¿quieres que te enseñe? Eso tomó a Kota por sorpresa, quien giró la cabeza y lo miró con confusión. ¿Conoces el CQC? Si con eso te refieres a saber cómo evitar que te den una paliza, entonces sí. Pasé gran parte de mi vida intentando sobrevivir a los ataques de Shizou, así que aprendí un par de cosas. En un apocalipsis, depender siempre de un arma te va a matar tarde o temprano. Llegará un momento en que no tendrás nada a mano salvo lo que la naturaleza te dio. Ahí es cuando la valentía importa más que la potencia de fuego. Y en ese tipo de situaciones, nada supera al buen trabajo duro de siempre y a tu arma cuerpo a cuerpo preferida. Supongo que tienes razón, dijo Kota, respirando hondo. Entonces claro que quiero aprender. Esa es la actitud. Ahora, ¿todavía te quedan clavos? Los dos permanecieron donde estaban, charlando y disparando ocasionalmente a cualquier no muerto que se acercara demasiado a las puertas de la escuela. Q incluso probó el arma de Kota, practicando su puntería y recibiendo consejos sobre cómo manejarla correctamente. Curiosamente, se lo pasaban bien. Pasaron las horas sin que ninguno de los dos se diera cuenta, y cualquier frustración que hubiera rondado la mente de Q había desaparecido por completo. Se sentía más ligero y extrañamente satisfecho. Romper a la mañana siguiente, pronto llegó la mañana, y la carnicería exterior se había calmado un poco, mientras que el hedor a materiales quemados y los humos sacre habían disminuido ligeramente. Al despertarse los alumnos con hambre y sed, los profesores se encargaron de distribuirles provisiones. Shizuka iba de un lado a otro revisando a los que no se sentían bien y vigilando cualquier cambio inesperado. En ese momento, estaba atendiendo a Yoshito, que era el que había resultado más herido de todos los presentes. Mientras tanto, Kyoko seguía mirando a su alrededor, intentando encontrar a alguien. Ah, Tanuichi-san, Kawamoto-san, ¿han visto a Seth?, preguntó Kyoko en cuanto las vio. Había observado cómo se comportaban con el chico, más cerca que la mayoría, y esperaba que supieran a dónde había ido. Tanto la pelirroja como la chica de pelo azul estaban repartiendo raciones de comida cuando se giraron para mirarla.
Subí a la azotea para ver cómo estaba, pero no está, continuó Kyoko, con un tono cargado de frustración y un leve rastro de preocupación. Ese chico testarudo, le dije que no durmiera a la intemperie. Hace demasiado frío y se va a resfriar si no tiene cuidado. Ahora ha desaparecido y tampoco lo encuentro por ningún lado dentro de la casa. Una parte de ella temía lo peor. Que hubiera salido sin avisar a nadie, armado con esa ridícula lanza que le había quitado a ese criminal. El día anterior había visto ese brillo en sus ojos, esa seguridad que la inquietaba. Como si tener esa arma le diera derecho a enfrentarse al peligro solo. No, tenía el mismo aspecto incluso sin esa arma, lo cual era peor. No, nosotras mismas íbamos a preguntarte eso, dijo Fumiko, y su respuesta hizo que la morena suspirara. Ya es bastante grave que los militares aún no hayan llegado para rescatar a los supervivientes, añadió, bajando ligeramente la voz, pero ahora incluso los estudiantes están empezando a perder la esperanza. Algunos ni siquiera creen que vayan a salir de aquí con vida, y mucho menos que vayan a reunirse con sus familias. Estás siendo demasiado dura contigo misma, profesora, continuó Fumiko con dulzura, dedicándole una amplia sonrisa. Por lo que me ha contado Q, la situación fuera es mucho peor que cualquier cosa que hayamos tenido que afrontar aquí. El hecho de que sigamos vivos, todos nosotros, ya es un milagro. Estoy segura de que mucha gente habría estado en nuestro lugar sin pensarlo dos veces. Momo asintió con la cabeza a su lado, con los ojos brillantes. Además, estamos en buenas manos, ¿verdad? ¿Viste su lanza? Es increíble. Con eso puede acabar con cualquier zombi que se nos cruce. Ni se te ocurra semejante locura, jovencita. Espetó Kyoko, con el rostro pálido ante la sola idea de que Q volviera a salir solo para enfrentarse a esas cosas, lo que le revolvió el estómago. Entiendo que esté bien entrenado en Sojutsu, pero eso no significa que deba cargar con la responsabilidad de proteger a todos él solo. Esa responsabilidad no debería recaer sobre él, ni sobre nadie más, solo porque sepan empuñar un arma. Es nuestro deber como adultos asumir esa carga. Las dos chicas intercambiaron una mirada, con las cejas arqueadas. Esta vez fue Fumiko quien habló, con un tono más vacilante, aunque no irrespetuoso. Kyoko-sensei, no quiero ser grosero, pero, ¿puede usted siquiera matar a una de esas cosas? La pregunta la impactó más de lo que esperaba. Abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. Se cruzó de brazos, aferrándose a sí misma como si intentara ocultar la verdad. Le temblaban levemente los brazos. Recordaba lo que había visto la última vez que se acercó a las puertas de la escuela. Rostros pálidos y demacrados, con ojos que miraban fijamente sin ver, y ese horrible olor a muerte que impregnaba su piel putrefacta como una niebla asfixiante. Ni siquiera había intentado defenderse. No podía. La sola idea de acercarse a uno, de derribarlo, le revolvía el estómago. Yo, no puedo quedarme aquí sin hacer nada, susurró, con la voz ligeramente quebrada, apenas audible. Pero usted está haciendo algo, sensei. La voz provino de atrás, lo que hizo que la enfermera girara la cabeza al ver a Igou acercarse, con Takashi a su lado. Igou se veía visiblemente desmejorado, con la piel bajo los ojos oscurecida por la falta de sueño. Saeko llegó un segundo después, aunque lucía mucho mejor que todos con su aspecto impecable. Mantener la calma de los estudiantes es tan importante como todo lo demás. Seth no puede ayudarnos si todos están en pánico, así que le estás haciendo un gran favor al mantener el orden. Ah, y no te fijes en mi aspecto, añadió Igou con una sonrisa cansada. No pude dormir bien con Rei molestándonos para que vigiláramos a Shido. Con un gesto despreocupado, señaló al otro lado del gimnasio donde se encontraba el hombre en cuestión, rodeado de estudiantes del club de atletismo. Shido les habló con el encanto de un político experimentado, logrando incluso ganarse a algunos profesores con unas risas que resonaron entre ellos. Teshima también estaba presente. Lo más llamativo fue ver a Mikuyuki rondando al profesor con gafas, con su uniforme holgado que dejaba ver un gran escote, mientras prácticamente se aferraba al brazo de Shido mirándolo con una expresión que provocó celos en varios chicos. En el otro extremo de la habitación, Rei permanecía sentada rígidamente, con los ojos inyectados en sangre, su postura erizada como la de una loba acechando a su presa. Su mirada no se apartó del hombre ni un instante. Lleva así horas, continuó Igou. Creo que ni siquiera pegó ojo en toda la noche.
Intenté decirle que no iba a pasar nada y que le avisaríamos si ocurría algo, pero no me hizo caso, murmuró Takashi, bostezando mientras miraba a su alrededor. Hablando de eso, ¿dónde está Takagi? Estoy aquí. La repentina voz lo sobresaltó ligeramente. Takagi estaba frente a ellos con su habitual expresión distante, un gran mapa bajo el brazo y el teléfono pegado a la mejilla. Detrás de ella caminaba Q, saludándolos con una leve sonrisa. ¿Vas a salir otra vez hoy? Preguntó Saeko, pasando junto a Saya sin siquiera mirarla, lo que provocó que la chica de pelo rosa se estremeciera de fastidio al ser ignorada. Sí. Nuestra princesita me dio una buena idea que podría ayudar a la gente de aquí. Te dije que dejaras de llamarme así. Exclamó la chica de pelo rosa, mirándolo con furia. Con esa actitud tuya, no me lo pones nada fácil, respondió secamente. Su discusión duró poco antes de que se volviera hacia Saeko, con un tono más serio. En fin, hemos acordado que quedarnos encerrados aquí para siempre no es una opción. Estoy de acuerdo, respondió con firmeza y sin dudar. En el mejor de los casos, solo están ganando tiempo. Estaba a punto de hablarles de lo mismo. Me alegra que hayan llegado a la misma conclusión. Supongo que les mencionó un lugar más seguro. ¿Algún sitio donde podamos trasladar a los estudiantes? Acertaste, dijo Q, y luego echó un vistazo a su alrededor, notando una ausencia familiar. Sus ojos encontraron rápidamente a Rei, que seguía inmóvil, fulminando a Shido con la mirada. Así que sigue vigilándolo. ¿Acaso durmió algo? Solo compara su cara con la nuestra y sabrás la respuesta, dijo Igo con un bufido. Te juro que si alguien le diera un cuchillo ahora mismo, iría y lo apuñalaría sin pensarlo dos veces. Obviamente, intervino Momo, con los brazos cruzados. ¿No recuerdas lo que casi pasó ayer? Está ahí sonriendo y charlando con la misma gente que se burlaba de Rei y difundía mentiras sobre tu muerte. Luego, todos se quedaron en silencio cuando regresaste. Ni siquiera yo me sentía segura durmiendo con ellos cerca. Fumiko incluso tuvo una pesadilla en la que uno de ellos intentaba abusar de ella. Eso no fue una pesadilla, dijo Fumiko secamente. Estabas tocándome los pechos mientras dormías, otra vez. Momo ignoró de inmediato el comentario de la chica con gafas de que la morena se comportaba como una acosadora sexual en serie mientras dormía, y continuó como si nada. En cualquier caso, dijo Q, dando un paso al frente, voy a salir hoy. Ojalá podamos controlar esto antes de que las cosas empeoren. Pero primero, necesito dirigirme a todos. Sin esperar respuesta, se dirigió a grandes zancadas hacia el centro del gimnasio y juntó las manos con fuerza. El eco rebotó en las paredes y atrajo la atención de casi todos los presentes. Muy bien, reúnanse todos aquí. Si alguien sigue dormido, despiértenlo, ya son las 7 de la mañana. La luz del día es preciosa y debemos aprovecharla al máximo. La multitud se agitó con reacciones encontradas. Algunos, desperezándose, se levantaron de sus improvisadas camas. La curiosidad y la esperanza se reflejaban en los rostros de algunos, especialmente en los de Fumiko, Momo y los estudiantes más cercanos. Otros mostraban expresiones indescifrables, más neutrales y cautelosas. Una minoría, sin embargo, permanecía visiblemente disgustada, incluyendo a algunos profesores que parecían inquietos ante la presencia de él en el podio. Pero algunos seguían ignorándolo, lo que divirtió al irlandés al darse cuenta de que la mayoría pertenecían al equipo de atletismo. ¿Debería asustarlos un poco? Antes de que decidiera sacar la lanza, una figura corpulenta y familiar irrumpió en el escenario. Saltó junto al podio con el torso desnudo y gritó a todo pulmón. Escuchen todos, maldita sea. La voz de Yoshito era tan fuerte como un megáfono, incluso haciendo que a Q le zumbaran un poco los oídos. Por suerte, el dolor valió la pena, ya que ahora todas las miradas estaban puestas en él. Bien, gracias por la ayuda, Yoshito. Espero que todos hayan dormido bien y que tengan la mente despejada, continuó Q con voz firme pero serena. Porque a partir de ahora, las cosas se van a poner más difíciles. Seré directo. Nuestro siguiente paso es sencillo. Todos necesitamos encontrar una salida de aquí, y tenemos que hacerlo rápido antes de que se nos agoten las provisiones. Eso provocó inmediatamente varios murmullos entre el grupo de estudiantes, que no sabían qué pensar al respecto. Sé que da miedo salir ahí fuera, donde está lleno de esos muertos vivientes tan desagradables.
Pero si todo va bien, no tendrás que ir a pie, sino en los autobuses escolares. Le hizo un gesto a Saya para que se acercara, y ella lo hizo, poniendo las manos en las caderas. Nos iremos a casa de mi familia. La finca Takagi es igual de grande, si no más, que toda la escuela. Además, tenemos varios generadores de emergencia e incluso un sistema de filtración de agua en caso de emergencia, y raciones de emergencia suficientes. Entre los suministros y la seguridad, será mucho más seguro y habitable allí. De esta manera, también podremos contactar con el exterior para pedir ayuda para evacuarnos y, con suerte, poneros en contacto con vuestros seres queridos. Al igual que él, fue directa al grano y habló con la mayor claridad posible para que todos la oyeran. Algunos estudiantes parecían convencidos, pero otros tenían una expresión diferente. Collins, Takagi, ambos giraron la cabeza para ver a Shido caminar por el podio. Miku, a regañadientes, soltó su brazo mientras le lanzaba una mirada coqueta. Él solo sonrió, pero no respondió. Si bien es loable que estén ideando soluciones, ambos están pasando por alto algunos problemas importantes que las hacen inviables. ¿Qué? Saya frunció el ceño, a punto de replicar, pero se detuvo cuando Ku le dio un golpecito en el hombro, indicándole que lo dejara continuar hablando. Aunque no le hizo mucha gracia, los siguió a regañadientes. Shido no le dio importancia y continuó. Puede que haya entendido mal, así que perdóname. Pero por lo que dices, parece que mañana nos quedaremos sin comida, lo cual no es cierto. Teshima ha llevado un inventario. Él puede confirmarlo. Mientras sigamos racionando, tenemos al menos una semana antes de tener que buscar una solución. Así que no hay necesidad de apresurar las cosas. Ninguno de los dos mencionó que terminaría mañana. Pero desde luego no tenemos suficiente para toda una semana, respondió Ku con calma. Pero esa es una interpretación bastante dramática de lo que dijimos, respondió Shido con una sonrisa ensayada, ajustándose ligeramente las gafas. En estos tiempos inciertos, la claridad es esencial. No podemos permitirnos malentendidos que puedan causar pánico. Negó con la cabeza con aire de preocupación paternal. Por favor, no confunda mi cautela con oposición. No deseo nada más que llegar a un lugar seguro donde las necesidades básicas no sean una preocupación constante. Pero mi principal preocupación sigue siendo la seguridad de cada estudiante a nuestro cargo. Lanzarnos al peligro sin la preparación adecuada podría costar vidas. Abrió los brazos y miró a la gente que tenía delante. Esta vez, muchos estudiantes y profesores le dieron la razón e incluso le agradecieron con una sonrisa. Transportar a varios cientos de personas a la vez es arriesgado. No podemos estar seguros del estado de las carreteras, y mucho menos de si nuestro destino sigue siendo seguro. Solo di lo que realmente quieres, Shido, lo interrumpió Ku, sintiendo que su paciencia se agotaba. Ese discurso exagerado le hizo recordar a cierto falso sacerdote que le había dejado un mal sabor de boca. Seamos honestos y digamos lo que realmente pensamos. La sonrisa de Shido se atenuó levemente al abrir los ojos y encontrarse con la mirada del otro. Un instante de silencio transcurrió entre ellos hasta que el profesor habló con una voz más grave. Creo que deberías dejar que los adultos nos encarguemos de este asunto, Seth. Estás tomando decisiones por impulso, sin consultarnos primero. Actuar a ciegas solo nos acarreará más problemas, y aunque admiro tu valentía, es mejor actuar con cautela, explicó el hombre de cabello negro. Sigues siendo un estudiante extranjero. Hay muchas cosas que desconoces de esta ciudad, a diferencia de nosotros. Y ponerte en peligro solo por querer hacerte el héroe no es algo que pueda aceptar. Basta un solo error para poner en riesgo la vida de todos. Más murmullos se extendieron por la sala. Algunos asentían con la cabeza a Shido, mientras que otros permanecían en silencio. Rei, que había observado la escena en silencio, se dio cuenta de lo similar que le resultaba a lo anterior. Shido adoptó la misma estrategia y se ganó el favor de los estudiantes, quienes poco a poco se inclinaron hacia él a medida que la discusión se prolongaba. Sobre todo cuando empuñas esa arma de quién sabe dónde, continuó Shido, con un tono de preocupación fingida. Varios alumnos han expresado su incomodidad. Por la seguridad de todos, creo que alguien con la autoridad adecuada debería ser quien, Su discurso se interrumpió bruscamente cuando la lanza carmesí se materializó en la mano de Ku con una velocidad asombrosa, cortando el aire a escasos centímetros del rostro de Shido. El gimnasio quedó en silencio.
Una fina línea de sangre apareció en la mejilla del profesor, un corte superficial perfecto que perlaba sangre. Q mantuvo su posición, con los ojos fríos e inexpresivos, mirando fijamente al hombre, sin que su expresión revelara nada. No sé qué pretendes hacer, ni me importa, la verdad. Pero ¿de verdad quieres quitarme esto? ¡Qué idiota! Agitó la lanza, haciéndola girar hasta que la punta golpeó el pecho de Shido. El golpe lo sobresaltó tanto que retrocedió tambaleándose. Lo diré ahora y no lo repetiré. La única forma de que consigas esta arma es que me derrotes y te la ganes. Sinceramente, solo le daré la lanza a alguien que pueda usarla mejor que yo. Esta es mi primera y última advertencia. No intentes nada raro. No creas que no me he dado cuenta de lo que hiciste ayer solo porque Rei me dio un beso de bienvenida. Luego dirigió su atención a los demás. Saldré de nuevo. Esta vez, asegúrense de que el camino a la finca Takagi sea seguro y eliminen cualquier criatura no muerta que encuentren por el camino. No se confíen demasiado aquí, el tiempo apremia, y cuanto antes lleguemos a un lugar seguro, antes podrán concentrarse en encontrar a sus familias. Si alguien quiere arriesgarse saliendo hoy, que venga conmigo. No dijo nada más antes de saltar del podio y marcharse afuera, seguido por Saeko junto con Rei, que se sonrojó al recordar lo que hizo el día anterior, y Gou y el resto con diversas emociones reflejadas en sus rostros. ¿Va a intentar algo nuevo? Míralo, dijo Rei con cara de preocupación, y Saeko asintió. Estoy casi seguro de que el equipo de atletismo planea matarte después de haberle cortado la cara a ese tipo, añadió Gou, sosteniendo un bate que guardaba consigo desde ayer. Takashi también sostenía algo similar. Incluso algunos profesores te están mirando con recelo. Shido no se quedará de brazos cruzados. Sus respuestas hicieron que una sonrisa casi salvaje apareciera en el rostro de Q. Lo sé, dijo con una sonrisa. Espero que haga alguna tontería. Así tendré una buena excusa para deshacerme de él. Los próximos 5 capítulos de Snafu y mis otros fanfics de Fate Coiling Sword con 3 capítulos, A Fake Familiar Reborn con 3 capítulos, Steel Jet Faker pronto con 3 capítulos, Ound con 3 y Tolova Sword con 4 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly en /Ninteuriter. Además, publico ilustraciones por encargo para cada historia. Ya publiqué algunas de Archer's Promise, Broly y Snafu. Fin del capítulo 14.